Hola, les voy a hablar sobre las declinaciones del español. Vamos a partir desde la gramática, que es parte de la lingüística y se compone por morfología y sintaxis. La sintaxis, que tiene que ver con ese orden, con esa estructura, es decir, la función que tienen los sintagmas. Y la morfología, que tiene que ver con las flexiones, con las derivaciones, con la composición de las palabras. Tanto la semántica como la etimología van más encaminadas al significado, y la flexología, que tiene que ver con las flexiones, es decir, qué tanto un sintagma cambia o no con base a las demás palabras. Tenemos elementos variables e invariables. Los variables, como los sustantivos y los verbos, que van a cambiar de acuerdo si yo quiero expresar muchos, pocos, femenino, masculino, es decir, género y número. Y el verbal, que tiene que ver con los verbos, con sus conjugaciones. Si yo digo, el alumno está con Margarita, y si digo, la alumna está con el profesor, mi preposición con es invariable porque no cambió, al igual que adverbios, conjugaciones e interjecciones. Adverbios, por ejemplo, tenemos tiempo, modo, lugar, cantidad. Si yo digo el adverbio siempre, los alumnos siempre sonríen, la alumna siempre es puntual. Mi adverbio no cambió, a diferencia de mi sustantivo. Quiero mencionar que hay idiomas que son muy flexibles y poco flexibles. Por ejemplo, el japonés, el chino y el coreano se consideran sintácticos, es decir, muy poco flexibles, es más, o estrictamente aislantes, porque si yo digo hakusei, que es alumno, no me va a importar si es mujer, es hombre, es uno o son muchos, siempre se va a continuar con siempre se va a mantener esa palabra. Ahora, hablemos de idiomas ligeramente flexibles como el inglés, posteriormente los que son medianamente flexibles, y aquí entra el español y también el francés, el portugués, el catalán. Tenemos idiomas muy flexibles como es el alemán, el ruso, el sánscrito y por supuesto el latín. El latín tiene 6 declinaciones que son el nominativo, acusativo, genitivo, dativo, vocativo y ablativo. Por ejemplo, el alemán conserva 4 actualmente, y si hablamos del español, que es una lengua romance, es decir, su origen viene del latín, ¿qué podemos decir? ¿Que toma esas 6 declinaciones que posee? No. A lo largo del tiempo se han ido perdiendo y se han conservado a través de ciertos elementos, como por ejemplo el oísmo, laísmo, leísmo. Si yo digo se lo di, la entregué, lo dije, estos elementos, al igual que otros que vamos a ver más adelante con ejemplos, esas se consideran las declinaciones, es decir, cómo voy cambiando, cómo voy flexionando mis sintagmas. Bien, a través de ejemplos vamos a ver los casos de las declinaciones en el español, que quiero recalcar que ya no se conservan, pero de esta manera es como las usamos, ¿bien? El primer caso es el nominativo. En él vamos a utilizar al sustantivo, ¿bien? Es decir, el lapicero es negro. Estamos utilizando nuestro verbo copulativo ser conjugado, que nos está dando un atributo, una propiedad. Entonces aquí el caso nominativo se refiere al sustantivo, es decir, a la persona, animal o situación abstracta de la que estamos hablando. El segundo caso es el acusativo. Aquí vamos a referirnos al objeto directo o complemento directo, es decir, Andrés regaló un lapicero. Nos hacemos la pregunta, ¿qué regaló un lapicero? Bien, es a través de esta pregunta en la que nosotros detectamos el objeto directo. Para el caso dativo vamos a tener la función del objeto indirecto, es decir, para quién o en quién recae la acción del verbo. Andrés compró un estuche para el lapicero. Estamos utilizando la preposición para, y entonces objeto indirecto.
En el caso ablativo vamos a hablar de complemento circunstancial. ¿Bajo qué condiciones se está dando esta oración? Él escribió una carta con el lapicero. Con el lapicero estamos hablando de complemento circunstancial. En el quinto caso, en el genitivo, nos estamos refiriendo a una posesión. La tinta del lapicero es permanente. Aquí podemos usar la preposición de. En este caso, del lapicero. Entonces, estamos hablando de una posesión. Y por último, en el caso vocativo, este se refiere a alguien al que estamos hablando, a quien nos estamos dirigiendo. Le estamos hablando aquí al lapicero, bueno, como un poema, o lapicero tan fino, ¿bien? Entonces aquí, además, si se dan cuenta, estamos utilizando esta interjección o, ¿bien? Es como si nosotros le estuviéramos hablando directamente a un objeto, a una persona, ¿bien? Entonces aquí se refiere al caso vocativo. Y es así en donde estas declinaciones van a ser utilizadas en el español. De esta manera concluimos que las declinaciones son flexiones o cambios que sufre una palabra.